Hoy les voy a explicar cómo se resuelve un problema utilizando las derivadas para dar una razón de cambio con respecto a algo. El problema dice así: un vaso de papel en forma de cono se llena con agua a razón de 3 centímetros cúbicos por segundo. La altura del vaso es de 10 centímetros y el radio de la base es de 5 centímetros. ¿Qué tan rápido sube el nivel del agua cuando el nivel es de 4 centímetros y con qué variación del radio? Es decir, tenemos que identificar primero nuestra figura. Es un cono al revés. Dice que el radio de la base me va a medir 6 centímetros y que la altura desde el punto mayor hasta la base va a ser de 10 centímetros. Pero me están diciendo que en un punto por acá, que esto va a ser de aquí a acá 4 centímetros, ¿qué razón tendría la variación de la altura con respecto a cómo se está llenando? Y este radio que se me forma acá, llenándose el agua, ¿cuánto mediría? No es cuánto mediría, ¿cuál variación tendría? Entonces primero tenemos que identificar los datos que nos dan. El problema nos está dando una variación. ¿Con respecto a qué? A un volumen, porque como es una figura tridimensional ya no se habla de área sino de volumen. Entonces tenemos que la variación del volumen con respecto al tiempo que se va llenando es de 3 centímetros cúbicos sobre segundo. ¿Listo? Nos están pidiendo que la variación de la altura con respecto al tiempo. Y nos están pidiendo además, ¿qué otro dato? Pues la variación del radio con respecto al tiempo. O sea, nos están pidiendo dos cosas. Primero, tenemos que identificar cuál es la fórmula que nos permite vincular radio, altura y se asemeje a la variación de un volumen. Pues ¿cuál sería? El volumen. Entonces el volumen de un cono volumen es igual a 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Esta va a ser nuestra fórmula base. ¿Listo? Entonces hay algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar o en términos de altura o en términos de radio. Para esto, ¿qué es necesario? Pues que hagamos una diferenciación, o sea, una equivalencia entre el radio mayor con el radio menor, que va a ser igual a la altura mayor sobre la altura menor o viceversa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a trazar nuestra equivalencia. El radio menor sobre el radio mayor, que va a ser 3 en este caso, que va a ser equivalente a la altura menor sobre la altura mayor, que va a ser 10. Entonces primero, que vamos a despejar? ¿Cuál de nuestras variables? Vamos a despejar primero r. ¿Para qué? Para hablar en términos de altura. O sea, r va a ser igual a 3h sobre 10. Acá tenemos nuestra primera parte. Y nuestra segunda parte va a ser h va a ser igual a 10r sobre 3. Tenemos nuestra segunda parte. Listo. Hasta ahí no hemos utilizado todavía nada. Estamos extrayendo los datos que vamos a utilizar para resolver nuestro problema y darle solución a la pregunta. ¿Qué nos toca hacer? En primer lugar, pues vamos a hallar la variación de la altura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a utilizar nuestra fórmula. Vamos a reemplazar donde esté r por h, ya que lo despejamos aquí, donde r va a ser igual a 3h sobre 10. Entonces voy a coger volumen es igual a 1/3 de pi por r al cuadrado, que va a ser, entonces r al cuadrado va a ser 3h sobre 10, y eso va a estar elevado al cuadrado por h. Luego voy a resolver primero el paréntesis. Entonces voy a decir volumen es igual a 1/3 de pi por ¿quién? Por 9h2 por 100 por h. Ahora grupo para dejar la expresión en términos más pequeños. Entonces yo voy a decir que volumen es igual a, acá 9 por 1, 9 sobre 3, 3. Entonces esto me va a quedar 3 pi
h al cubo. ¿Sobre quién? Sobre 100. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el volumen? Una variación, o sea, una variación del volumen con respecto al tiempo, que va a ser igual a ¿qué? A, voy a sacar a un lado las constantes y voy a derivar la altura, porque la altura es la que me está mostrando un cambio, una razón de cambio. Entonces acá yo dejo 3pi sobre 100 por la derivada de la altura, que va a ser 3 por h al cuadrado. ¿Y eso con respecto a qué? Pues con respecto al delta de h con respecto al delta de t, que va a ser nuestra derivada, que nos va a indicar cómo se está modificando la altura con respecto al llenado. Entonces, ¿qué es dv? dv con respecto a dt va a ser 3 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger y reemplazo esto por 3, que va a ser igual a 3 y como ustedes pueden ver, ya tengo el delta de h con respecto al tiempo, que es el que me están preguntando. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues mover términos a la de derecha a izquierda, o sea, mover estos términos para este lado y así poder ya dar cuál es la razón de cambio. Entonces yo cojo y cancelo esta con esta. Como este está acá, está multiplicando para el otro lado a dividir, entonces me divide 3 entre 3, queda 1. ¿Eso qué me va a dar? Entonces yo digo, el delta de h con respecto al delta de t va a ser igual a ¿qué? A, esto como está a este lado pasa en su inverso, o sea, 100 sobre 3pi. Y eso va a estar por h al cuadrado. Ahora, ¿yo qué hago? Pues me están diciendo que evalúe esto cuando vale la h4. Entonces yo digo que el delta de h con respecto al delta de t va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a evaluado cuando h vale 4. Entonces, donde esté h reemplazo. Entonces va a ser 100 sobre 3 por pi. ¿Quién es h? Pues es 4 al cuadrado. Entonces esto va a dar igual a esto va a ser igual a 0,66 ¿qué? Centímetros por segundo. O sea, la variación se expresa, recuerden, acá estamos utilizando centímetros cúbicos sobre segundo. Cuando yo lo reemplazo acá, acá hay un centímetros cúbicos, un centímetros al cuadrado. Se me cancelan al hacer la inversa y me da centímetros sobre segundo. ¿Por qué sobre segundo los centímetros? Porque va a dar la variación con respecto al tiempo. Ahora, me están pidiendo la otra parte del problema. ¿Que cuál es? Pues el dr. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos otra vez a coger nuestra fórmula. Vamos a coger 1/3 de pi por r al cuadrado. Pero es r al cuadrado por h. ¿Pero quién es h? Pues es esto. Entonces por 10r sobre 3. Ahora, ¿qué hacemos? Pues primero desaparecemos nuestro paréntesis de la siguiente manera. V es igual a, como estos son fracciones, pues daría 10 novenos de pi por r al cubo. Listo, hasta ahí. Ahora, ¿qué tenemos? Ya tenemos nuestra fórmula, pero ¿qué volvemos a tener? Una variación. ¿Cuál es la variación? El b, que b va a ser igual a esto. Entonces, ¿qué decimos acá? Pues vamos a reemplazar. Vamos a hacer la variación del volumen con respecto al tiempo, que va a ser igual. Vuelvo y repito
el procedimiento pasado. Dejo las constantes a un lado y derivo nomás lo que necesito que me muestre una variación. Entonces, esto va a ser igual a 10 pi sobre 9. Y es pi sobre 9. ¿Y cuál es la derivada de esto? Pues es 3r al cuadrado. ¿Listo? ¿De quién? De r sobre dt. Ahora, reemplazo esto por 3 y cojo esto. Acá, ¿qué pasa? Puedo simplificar. Entonces simplifico este 3 con este 9 y me queda 3. Ahora, r a la 2 con respecto al delta de r con respecto a t. Ahora, vuelvo y paso lo de este lado para este lado, para dejar nuestra incógnita. Entonces yo voy a decir, el delta de r con el delta de t va a ser igual a ¿qué? Acuérdense, esto se pasa en su inversa, entonces este 3 pasa acá, quedaría 9 sobre 10 pi r al cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hablar con respecto a ¿qué? Aquí no tenemos nuestro radio exacto en esta posición. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pues buscar el radio exacto. ¿Cómo se hace? Utilizando esto. Yo sé que, y lo voy a hacer por acá, que va a ser r sobre 3 va a ser igual a ¿qué? A la altura 10, que es esta altura, sobre esta altura, 4. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? R va a ser igual a 12 sobre 10. Y esto va a ser igual a 1.2 centímetros. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar el radio con respecto a ¿qué? Al radio que nos da. Para hallar ¿qué? La variación del radio. Entonces voy a decir que el delta del radio con respecto al delta de tiempo que he evaluado cuando R vale 1.2 va a ser igual a ¿qué? Entonces acá tengo 9, ahora tengo 10 pi, donde este R reemplazo por 1.2, y esto a qué me va a dar igual a 0,19 centímetros sobre segundo. Y de esta manera ya mostré cómo nuestro problema central de cómo la variación del nivel del agua en la altura cuando se evalúa en 4, pues va a una razón de cambio de 0.66 centímetros por segundo, y cómo es la variación también del radio cuando está variando la altura, que va a ser 0.19 centímetros por segundo. Y eso es todo.